Queridos estudiantes, el día de hoy continuamos con los ejemplos de medidas de tendencia central. La tendencia central o medidas de tendencia central ya las vimos en clase, ya las explicaron, ya se definieron y bueno, pues lo único que queda es seguir ejemplificando lo que acá se está viendo. Acá en el pizarrón, digámoslo así, estaríamos viendo lo que sería el ejemplo número uno de estas medidas de tendencia central. Primero que nada, en este caso, pues veamos el ejemplo. Dice que esta es la cantidad de horas que un grupo de estudiantes durmió cada noche durante el mes. Un dato por cada estudiante. Primero que nada, en este caso, acá me están dando los datos, o sea, las unidades están dadas en horas de sueño por noche. Entonces, estos datos, si usted los analiza, se da cuenta de que todos los datos están ordenados de menor a mayor. Eso me ayuda a mí para poder realizar todo esto de manera más práctica y sencilla. Así que vamos primero. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el rango del intervalo y la amplitud para poder determinar la tabla de frecuencias. Entonces vamos a arrancar. Primero que nada, me doy cuenta que lo que sería el rango es igual al dato máximo menos el dato mínimo. Esto se traduce en la sustitución de R es igual al dato máximo, en este caso es 8 menos el dato mínimo que a su vez es 5. 8 menos 5 es igual a 3, o sea, el rango equivale a 3. El rango lo voy a utilizar después para poder determinar lo que sería la amplitud. Por consiguiente, tendríamos el punto número 2, que sería el intervalo. El intervalo se mide a través de la fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo de n. En este caso me queda realizar esta operación, sin embargo debo sustituir n. En este caso n va a ser la cantidad de datos que tengo desde aquí hasta acá. Entonces debo colocar los datos allí. En este caso, al realizar el conteo, tengo 32 datos. Estos 32 van a sustituirse acá, en esto que está acá, en lo que sería n. Entonces el intervalo se determina con la letra K, o sea, va a ser 1 más 3.322 por el logaritmo de ¿qué? De 32, o sea, la cantidad de datos que tengo. Esto al introducirlo a mi calculadora me debe dar el siguiente resultado. 6.001. La regla de Pearson dice de que este número que está acá debe aproximarse al número siguiente entero más cercano, que es el 7. Siempre sugiero colocar los datos encontrados en una de las esquinas. En este caso, usted encontró que el rango equivale a 3, que es lo que está acá, y el intervalo que equivale a 7. Por consiguiente, para encontrar lo que es la amplitud, vamos a dividir lo que es el rango partido el intervalo. R partido K. Entonces, el rango, en este caso, mide 3. No. R partido K, entonces hago la sustitución, el rango es 3, K es justamente 7, al hacer la división en la calculadora 3 dividido 7 me da un valor de 0.42. Esto debe aproximarse al entero más cercano, que en este caso es 1. Entonces, la amplitud equivale a 1. Ahora bien, ¿para qué me va a servir cada uno de estos datos? El rango me servía para encontrar lo que era la amplitud. En este caso, el rango ya cumplió su función, así que no lo vamos a necesitar durante este ejercicio. Lo que sería el intervalo es la cantidad de casillas, ¿sí?
casillas que voy a utilizar dentro de mi tabla de frecuencias. Y acá el 1 va a ser el agregado al límite inferior, o sea, el límite inferior más 1. Ahora sí, vamos a armar lo que sería nuestra tabla de frecuencia. Así que vamos con la información siguiente. Entonces aquí tengo mi tabla de frecuencias, la cual yo voy a utilizar. En este caso, vamos a arrancar y voy a adjuntar lo que serían mis datos, evidentemente. Ahora sí, empecemos. Para armar lo que sería la clase, debo agarrar el dato menor de acá y sumarle más 1, que es lo que indica la amplitud. En este caso será 5 a 6. El 6 lo copio y le sumo 1, que serían 7. El 7 lo copio y le sumo 1, que serían 8. El 8 le sumo 1 y serían 9. Y así sucesivamente. Acá nos damos cuenta de algo bastante importante. Si bien es cierto que el intervalo me pide una cantidad de casillas que justamente son 7, pues no las vamos a utilizar del todo. Porque sinceramente creo que acá ya no tendríamos, si por ejemplo yo coloco el 9 a 10, ya no tendría horas, o sea, dentro de los datos, un 10. Entonces eso simplemente lo anularía. Entonces solamente trabajaría solamente con estas 4 filas. Esto siempre y cuando el límite superior de la clase no coincida, obviamente sea mayor al dato mayor de la muestra. Entonces acá no tendría 9 horas dentro de la muestra, solamente hasta 8. Entonces, ahora empecemos a encontrar lo que sería la marca de clase. La marca de clase se obtiene a través de la sumatoria del límite superior más el límite inferior, todo dividido dentro de 2. Entonces haríamos lo siguiente. Decimos 5 más 6 son 11, dividido 2 son 5.5. 6 más 7 son 13. Dividido 2, esto sería exactamente 6.5. Obviamente aquí nos damos cuenta del patrón de comportamiento, 5.5, 6.5, entonces lo que quiere decir que la marca de clase es el número intermedio dentro de estos dos numeritos, igual que el 6.5, entonces simplemente le sumaría 0.5 a 7.5, obviamente que no es que se entienda, obviamente la marca de clase se obtiene de esto, pero más que todo es para que ustedes entiendan que este 7.5 representa la mitad de esto dentro de estos dos numeritos, o sea, el 7 y el 8. Y 8 más 8, 16 más 1 son 17. 17 dividido en 2, esto sería 8.5. Esto sería mi marca de clase que voy a utilizar más adelante. En este caso voy a utilizar ahora el concepto de lo que es frecuencia. La frecuencia en este caso es contar la cantidad de datos que tengo entre 5 y 6 según la muestra. Entonces empecemos. La cantidad de números que tengo según la muestra, pues evidentemente sería, y la voy a ir subrayando para que usted lo note. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso no vamos a tomar los numeritos de 5 directamente hasta 6. Más bien lo que vamos a hacer es decir desde 5 hasta antes del 6. Y justamente es lo que sucede con las horas, que tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Eso lo vamos a escribir donde dice frecuencia. Colocamos que hay 5 datos que hay entre el 5 y antes del 6. Siguiente. Estábamos acá, ahora nos tocaría acá. Vamos con el siguiente. Tendríamos datos desde el 6 hasta antes del 7.
Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aquí serían justamente 17 numeritos que hay desde el 5 hasta antes del 7. Vamos por el siguiente. Desde 7 hasta antes de 8. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y por último tendríamos los datos desde 8 hasta antes del 9. Sin embargo, aquí me doy cuenta que el dato máximo o el dato final sería justamente 8 y es lo único que voy a colocar en la frecuencia. Por consiguiente, lo que debo de hacer para verificar que esto esté así es realizar una sumatoria. La sumatoria de la frecuencia, entonces sería 5 más 17 más 9 más 1 y eso es justamente 32, que coincide exactamente con los 32 datos que encontramos, ¿no? Por consiguiente, sería hallar lo que es la tabla o la columna de la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada consiste básicamente en replicar el número de la frecuencia 1 e irle sumando los números en diagonal. Ahorita les explico. Entonces, primero copiamos el 5 acá y a este 5 le sumamos el 17, que evidentemente sería 22. A este 22 le sumamos 9, que son 31. Este 31 le sumamos el numerito de abajo, que en este caso es 32. Entonces es una forma de corroborar que la información es correcta. Tengo 32 al final de la frecuencia acumulada y tendría 32 dentro de la frecuencia de la sumatoria de la frecuencia. Vámonos por el siguiente punto. Voy a borrar esto que está acá porque no me gusta cómo está quedando. Eso simplemente es para fines prácticos. Lo siguiente que vamos a realizar es encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene a través de una división bastante simple, que sería la frecuencia dividido la cantidad de datos. Y esa misma división se realizaría justamente acá, acá, acá y acá. Entonces, nada más lo voy a dejar representado. 5 dividido 32. 17 dividido 32, que estoy utilizando los datos de la frecuencia, que no se le olvide. 9 dividido 32 y 1 dividido 32. Ahorita voy a colocar los datos en números decimales. Estos serían los datos de la frecuencia relativa, claramente, que básicamente ya las representé anteriormente. Ahora lo que voy a hacer es una sumatoria de todos los datos y me tendrían que dar un número cercano a 1. Lo más cercano a 1. 0.56 más 0.531 más 0.281 más 0.031. La sumatoria de eso me da 0.999, que esto se traduce justamente a la unidad. Es importante que usted coloque este dato. Esto que está acá es muy interesante, sin embargo, solamente es una aproximación. Hay gente que, por ejemplo, llega a datos como, por ejemplo, a 0.82. Esto está mal, porque de alguna manera se pudo haber comido o olvidado de uno de los datos de esta fila. Entonces, para eso mismo necesita usted utilizar como mínimo 3 decimales. Entonces, ahí es importante corroborar esa información. Por último, tendríamos lo que sería la tabla de frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se define con la letra F porcentaje y básicamente lo que haríamos con esto es multiplicar todos los datos, o sea, 0. Tanto, 0.531, o sea, todos estos por factor 100. Entonces sería
la frecuencia relativa por el factor 100%. Entonces, en esta casilla voy a colocar los porcentajes. Entonces, ya tendría acá los porcentajes. Todas estas frecuencias multiplicarían por el factor 100, obteniendo esto que está acá. La sumatoria de esto es justamente el 99.9%. ¿Sí? Esa sería su sumatoria y me da exactamente esto, que también a la vez se puede decir que es el cercano al 100%. Con esto estaríamos con lo que sería el primer paso para encontrar las tablas de frecuencia. Así que vamos a ir a lo que realmente importa, lo que serían las medidas de tendencia central. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es encontrar el primer dato, que sería la moda. La moda se obtiene a través de... Perdón. No era la moda, güey, era la media. Era la media, banda. Bueno, pues esa ahí sí le agarran el rollo, ¿no? La media se obtiene a través de la sumatoria de el producto entre la marca de clase por la frecuencia dividido dentro de n. Esta formulita que está acá me va a servir para encontrar esto. Existe una forma bastante sencilla de hacerlo, la cual es encontrar el producto entre x, o sea, marca de clase por la frecuencia, colocarlo en esta tabla y al final hacer una sumatoria. Esa sumatoria la colocaría acá y la dividiría dentro de la cantidad de datos que obtengo. Entonces vamos a por ello. Primero acá está el simbolito donde dice x por f, o sea, marca de clase por la frecuencia. Entonces, la marca de clase en este caso vendría a ser siendo 5 por la frecuencia. Entonces, esto es 5.5 por 5 es 27.5. 6.5 por 17, que sería este producto, son 110.5. 7.5 por 9 es exactamente 67.5. 8.5 por 1 son 8.5. Obvio, ¿no? Hago esta sumatoria y obviamente esto me tiene que dar un numerito. 27.5 más 110.5 más 67.5 más 8.5 me da un total de 214. Estos 214 los sustituyo acá y lo dividiré dentro del número de datos, que en este caso es 32. Entonces digo 214 dividido 32 es exactamente 6.68. En este caso, obviamente, como estamos hablando de datos, y en este caso la clase está hablando de horas, porque recuérdese que eran horas de sueños, entonces simplemente sería HR, 6.68 horas. Y coincide exactamente con los datos. Así que revise los datos y se va a dar cuenta que son muy semejantes. O sea, en el sentido de que es el promedio de horas que duerme un estudiante. Ahora vamos a encontrar lo que es la mediana. Para encontrar la mediana debo encontrar lo que es primero la posición. Y la posición depende justamente de que n, o sea, el número de datos, sea impar o par. En este caso, 32 es un número par. Entonces, solamente debo hacer lo siguiente. Digo, n partido 2, o sea, 32 dividido dentro de 2, esto es 16. ¿Ok? Entonces, este 16 lo debo buscar dentro de mi frecuencia acumulada, un número que sea 16. Pero analizo, esta fila es la frecuencia acumulada.
empiezo a buscar 5, 22, 31 y 32. ¡Ojo! No hay, no existe. Bueno, lo que debo hacer a continuación, en este caso, va a ser encontrar el número más cercano al 16. En este caso es el 22. Entonces, voy a utilizar esta fila como mi posición. Entonces, ya la resalté con amarillo, es donde voy a trabajar. Entonces, recuérdese usted que obtengo la posición en base a esto. ¿Qué pasaría, profesor, si por ejemplo n, o sea, el número de datos, el número de datos es impar? Obviamente, al ser impar, obviamente le debo agregar 1 y lo divido en 2. Supóngase usted que este no fuese un 32, sino este fuera un 33. Obviamente le agrego 1 y lo divido en 2. Entonces 33 más 1 son 34. 34 dividido entre 2 es 17. ¿Sí? Pero en este caso pues es par, entonces no me voy a molestar muchísimo, eso ya lo expliqué en clase, entonces no se preocupe. Obviamente esto solamente se va a aplicar dado caso sea la oportunidad. Entonces 16 es justamente la posición. Ahora bien, vamos a buscar a trabajar con esto, y para eso voy a utilizar la siguiente forma. Para yo poder sustituir, lo que voy a hacer es organizar de esta parte lo que serían los datos de esta fila. Entonces, primero vamos con el límite inferior. El límite inferior se refiere al dato de la clase que pertenece al límite mínimo o al límite inferior. En este caso es 6. ¿Sí? Este caso es 6. ¿Sí? Porque es el límite inferior de esta clase. Luego, n equivale a 32. La frecuencia acumulada, esto significa frecuencia acumulada anterior, es justamente la frecuencia que va antes de la posición. O sea, en este caso, la fila amarilla es la fila de posición. En este caso, si hablamos de una regla anterior, de una frecuencia anterior, estaríamos hablando de la fila que está arriba. Entonces, eso mismo es justamente 5. La frecuencia de la posición, que es justamente este término que está acá, es básicamente la frecuencia 17. Porque no está restando el término con algo, entonces así de simple se encuentra. Y por otro lado, se habla del término amplitud. Amplitud, recuérdese usted que es el dato mínimo menos el dato máximo menos el dato mínimo. O sea, 7 dentro de 6, 7 menos 6, la amplitud sería 1. Y estos datos que tengo aquí organizados los voy a sustituir en esta formulita. Así que lo voy a colocar más al centro para que se entienda. Entonces digo media es igual a el límite inferior, que es 6, más 32 dividido 2, menos la frecuencia acumulada, que es 5, partido la frecuencia de la posición, que son 17, todo multiplicado por la amplitud, que es justamente 1. Esto, al introducirlo a la calculadora, me da que la mediana es de 6.64 ¿qué? Años. No, perdón, años. Sería horas, ¿sí? Entonces es así como nosotros acabamos de encontrar lo que sería la mediana, ¿ok? No está tan difícil, simplemente hay que saber cómo encontrar esa posición. Entonces ahí se las dejo. La moda es la última medida de tendencia central.
La moda se obtendría a través de la fila de la frecuencia. En este caso la voy a resaltar con color verde, ¿les parece? Sería con la frecuencia donde yo la voy a trabajar justamente. De esta columna lo que voy a encontrar yo va a ser el dato más grande y ahí es donde yo me voy a quedar. En este caso veo que el número más grande de la frecuencia es 17. Por lo tanto no debo cambiar ahí. Entonces me quedaría en esta misma posición donde trabajé la mediana. Recuérdese usted que la fórmula de la moda es moda es igual al límite inferior más la frecuencia de la posición menos la frecuencia de la posición anterior partido dentro de la suma, la resta de la frecuencia de la posición menos la frecuencia menos 1, o sea la frecuencia anterior, más la frecuencia de la posición menos la frecuencia siguiente. Todo multiplicado dentro de un término como es la amplitud. Entonces lo voy a desglosar como lo hice hace un ratito. Primero, como voy a seguir trabajando en esta misma fila, porque dije y deduje y sé que aquí existe un número 17, que es el más grande de esta columna, simplemente trabajo con toda esta fila de la que la voy a llamar una nueva fila de posición modal. Entonces empiezo a trabajar y aquí voy a colocar término por término, lo voy a ir colocando los datos necesarios. Primero, límite inferior nuevamente sería el límite de la clase, que en este caso es 6. La frecuencia de la posición justamente es 17. La frecuencia anterior es 5. La frecuencia siguiente es 9. Y la amplitud es justamente el dato menor, dato mayor menos el dato menor. O sea, 7 menos 6, que justamente es 1. Entonces simplemente voy a sustituir estos datos dentro de esto que está acá. Entonces voy a ir colocando, voy borrando, voy colocando. El límite inferior sería 6. En la frecuencia sería 17. Ese menos lo conservo. Borro este término de la frecuencia anterior que es 5. Acá abajo es justamente lo mismo, entonces solamente colocaría 17 menos 5 más la frecuencia de la posición que es 17 menos la frecuencia siguiente, que en este caso estaríamos hablando de 9 y la amplitud que otra vez es 1. Al introducir todos estos valores dentro de mi calculadora, pues evidentemente me tiene que dar un número parecido a la media o la mediana. Entonces voy a darles el resultado ahorita. Entonces, al introducir estos datos me va a dar un resultado de 6.6 horas. Y es acá lo que obtendríamos de lo que sería nuestra media, mediana y moda. Sin nada más que agregar, es la forma en la cual se debe solucionar el ejercicio del examen. Realmente es bastante sencillo, no lleva mucho tiempo y el problema como tal está bastante sencillo. Nada más es cómo se debe realizar lo que sería la tabla de frecuencias utilizando los datos acumulados y a partir de aquí encontrar todos los datos de acá. Entonces ya sabe, todo lo que se acaba de enseñar acá es un problema
y usted deberá solucionarlo. Sin nada más que decirles, mis estudiantes, espero se encuentren bien y que pasen una excelente tarde, noche, domingo, lunes, sábado de gloria, no sé, 15 de septiembre, año nuevo, ay, no sé, la verdad no sé, pero bueno, pasen feliz año, feliz día.